Hola, buenas tardes, Tercero C. Les agradezco que estemos así comunicadas de esta manera fluida para ir salvando estas cuestiones. Está invertida la página del texto, pero la clase de hoy tiene que ver con pensar la educación física en perspectiva de género, es decir, revisar y cerrar todo lo que venimos viendo desde la historia de la educación física y las políticas educativas, lo que vinimos viendo la clase pasada sobre la instrucción, ¿no? La irrupción de esta gimnasia militar en los inicios de la educación física, las ideas de Sarmiento, disciplinar el cuerpo, esto de ese control político sobre el cuerpo, ¿no? Y cómo la educación física se suma desde el espacio escolar a tratar de bajar líneas sobre lo corporal en términos de que ese disciplinamiento corporal tenga réditos a nivel social y político, ¿no? Ese texto de Eduardo Galac que yo ya subí al Classroom. Ahora, otro autor argentino, profesor de educación física, lo pueden haber encontrado contemporáneo, vive, es un señor joven, muy dedicado después a las ciencias sociales, investigador de la Universidad de La Plata, formado en La Plata, que desde sus dos formaciones empezó a hacer historia sobre la educación física y el deporte, pero atravesados por los cambios sociales y fundamentalmente en los últimos tiempos se ha dedicado a las cuestiones de género. A las cuestiones de género y el deporte. Las cuestiones de género en esta disciplina en función de su historia, sus cambios, sus resistencias. Entonces les dejo un texto escrito por Pablo Yaradrosky, que van a encontrar un montón de videos de él si lo googlean, hagan el ejercicio, es muy interesante, es muy claro, y habla de algunas palabras fundamentales que van a empezar a surgir, que es por ejemplo esto del poder, ¿no? Como una disciplina pedagógica colaboró para generar una desigualdad de poder entre el género femenino y el género masculino. Pero para arrancar, yo la introducción, hay una página que van a encontrar que se la salteé porque era muy extensa. Para arrancar en la introducción nos plantea que pensemos en qué pasó, qué vínculo tiene la educación física con las cuestiones de género, qué cosas han cambiado, hace la distinción entre género y sexo, por supuesto, nos llama a la reflexión y a pensar qué es esto del género, ¿no? Y la gran pregunta que empieza a hacerse es cómo la educación física desde lo pedagógico ha sido sexista. Es decir, él hace toda una introducción y en un punto, lo van a ver en la página 4, en un párrafo dice textual: podemos preguntarnos entonces si la educación física no ha sido sexista. La respuesta es sí, la educación física ha sido sexista, claramente, ¿no? Tenemos como esta mirada histórica de que las mujeres han entrado en la actividad física y en el deporte a posterior del hombre, que el mundo deportivo ha sido siempre un mundo de hombres, que hubo muchísimas resistencias para que la mujer ingrese en esta construcción social que es el deporte. Recuerden que nosotros definimos a la educación física como una práctica social. El deporte es una práctica social. No podemos pensar que el único tipo de deporte que existe es el deporte de alto rendimiento. El hecho de hacer deporte es una práctica social y es una construcción social. Y hoy en día hablamos del derecho al juego, del derecho al jugar, del derecho a la recreación. Entonces, son tomados como derechos sociales que están muy vinculados con el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. Entonces, cuando él se pregunta esto, lo que hace es llamarnos a la reflexión de cómo nosotras ingresamos en un mundo haciendo mucha fuerza y con muchísimas resistencias, y cómo podemos hacernos cómo podemos adquirir, cómo podemos hacernos dueñas, las mujeres en este caso, cómo nos hacemos dueñas de un ámbito que era exclusivamente de los hombres. Entonces era un mundo dominado por el sexo masculino, en donde la mujer ingresa muy tardíamente, y por supuesto que ahí encontramos todo lo que ya vimos sobre Romero Bress, las zonas corporales para mujeres, para hombres, los valores morales a desarrollar,
para mujeres y para hombres, las actividades físicas, los juegos para mujeres y para hombres que reforzaran todos esos valores morales y ese rol social esperable para ese prototipo de hombre y ese prototipo de mujer de esa época. Pablo Jodorowsky, contemporáneo, habla de género. Define género, nos sirve muy bien, aparece la palabra estereotipo, por supuesto, y cómo los lineamientos de la política educativa han ido cambiando y se han ido ayornando a los cambios sociales, cómo la escuela ha sido reproductora de estereotipos y cómo la escuela ha sido también resistente a los cambios de paradigma de los cuales hoy hablamos y todavía, si queremos, seguimos encontrando ciertas resistencias. Él habla mucho del plano biológico. Es decir, cuando se pregunta con una respuesta obvia si la educación física no ha sido sexista, él lo que está todo el tiempo es argumentando cómo el plano biológico fundamentaba o argumentaba las diferencias para el hombre y para la mujer. Es decir, esa mirada cientificista de la época hacía uso de lo que conocían desde la medicina y desde la biología, y desde esos conocimientos biológicos y médicos fundamentaban las diferencias, por ejemplo, en las políticas educativas o en estos lineamientos educativos que después llegaban a las instituciones. Pablo Jodorowsky, cuando define género, habla mucho de que el género es una práctica social, entonces ahí vuelve a pensar que esto no se trata de una cuestión de cuerpo, que no se trata solamente de una cuestión de formato de cuerpo, de imagen de cuerpo, sino que el género es una cuestión social porque engloba una parada social frente al mundo, una decisión que tiene que ver con este ser y su relación con el entorno. Es mucho más que cómo se percibe, es cómo se percibe y es cómo resuelve su vida en el entorno. Por eso dice que el género es una cuestión social y que, por supuesto, generó a su vez muchísimas discrepancias a nivel social, ¿no? Él critica mucho, cuando yo les decía recién este discurso biologicista o cientificista, parado en lo biológico, él critica mucho esto de lo natural, ¿no? En el texto aparece también mucho esta concepción de lo natural del varón o macho y lo natural de la mujer o de la hembra, y que por lo natural se terminaba definiendo cuestiones sociales, ¿no? Y hoy estamos parados en otro discurso. Lo natural definía, lo natural condicionaba, lo natural exigía, y lo natural conllevaba a ciertas cuestiones que no tenían discusión, porque la primera y la última explicación era que lo biológico era lo natural y que había que dar o impartir aquello que era natural para el hombre o natural para la mujer. Y desde ahí era natural, por ende, estos valores sociales y morales reinantes, y era natural la expectativa que se tenía de ese hombre o de esa mujer. Voy como salteando algunos párrafos para que ustedes puedan hacer hincapié. Otro término muy usado es el de configuraciones, ¿no? Él habla de configurar como construir, ¿no? Las configuraciones históricas de la educación física, las concepciones históricas, lo construido históricamente por la educación física era esta línea: lo científico, lo biológico, lo natural, dividir sexistamente, binariamente, y todo lo que nosotras ya aprendimos sobre esta feminidad o esta masculinidad, lo prescripto y lo proscripto. Acuérdense de los rótulos. Él no va a entrar mucho en el lenguaje, sí va a entrar en esto de que la configuración es una configuración de prácticas, es una configuración social, si se quiere, ¿no? Cuando se configura una idea, se configuran prácticas, se configuran costumbres, usos, hábitos, y ahí entra el uso del cuerpo. Y la configuración tenía una explicación absolutamente natural. Hoy en día repensamos estas configuraciones, las configuraciones están a nivel social, si se quiere, atravesadas por una mirada paradas en la política, o
parada en la política de derecho, en la posibilidad de la elección, en la posibilidad de la libre elección y en la posibilidad de no estancos tan determinantes. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de configuración de prácticas, podríamos pensar en configuración de gustos. ¿Por qué a las nenas nos gustaba jugar con el rosa? ¿Por qué nos gustaban las muñecas? Porque nos metían solo muñecas y no teníamos elección. ¿Cómo no vamos a configurar prácticas femeninas si lo único que nos daban era todo lo relacionado con el mundo femenino, desde indumentaria, vestimenta, juguetes, tipos de movimiento, juegos y, si quiero avanzar de juegos, deportes? Nos configurábamos en función de lo impuesto, ¿no? Hoy en día las configuraciones están más abiertas a una construcción personal, si se quiere, pero porque socialmente hay espacio para repensar esas prácticas. Entonces, cuando hablamos de configuración de prácticas, si repensamos las prácticas, damos lugar o abrimos por lo menos una fisura, un huequito, como para poder pensar y decir, no, pero ¿por qué? Porque la muñeca, si a mí me gusta la pelota y me resulta interesante la pelota, o treparme a los árboles, ¿y por qué tengo que jugar sentada acá siempre con vestidito? No me puedo mover, estoy limitada en mis movimientos y tengo que jugar a servir el té a la tarde, ¿sí? Algunas de las cosas que nosotras un poco hablamos. La idea de Jaradrowski es hacer esta introducción interesante de cómo es que se iban construyendo estos cuerpos y cómo es que se iban configurando estas prácticas. Él dice que cada uno de nosotros es el entrecruzamiento de múltiples posibilidades. Habla mucho de la desigualdad. Él hace toda esta introducción y habla de las desigualdades generadas en función de estos poderes manejados, en donde, bueno, la mujer estaba siempre en un lugar más de dominación o de sumisión, de poca independencia y de poca autonomía, si se quiere, y que esas prácticas están configuradas por el entrecruzamiento de múltiples propiedades y funciones, dice en un momento. Entonces, cada uno es el resultado de múltiples entrecruzamientos, experiencias, funciones, vivencias y posibilidades. Lo que pasa es que la sociedad pensada de una manera binaria, y esa sociedad sexista, una educación sexista y una educación física, por supuesto sexista, no daba demasiadas libertades de posibilidades a otras configuraciones. Eran dos configuraciones bien marcadas, ¿no? Entonces, no había mucha más opción que todo determinarlo y todo argumentarlo por la existencia de dos sexos biológicos, uno masculino y uno femenino, ¿sí? Bien, cuando empieza a pensar en la educación física y el género, hace una referencia como en las últimas décadas la educación física, consecuentemente con el cambio de paradigma, considerándose una práctica social, además de una práctica pedagógica, inclusiva, participativa, etc., consecuentemente empieza a haber un repensar social sobre el género, y irrumpe esta palabra género que no tiene mucha existencia en el lenguaje como hoy usualmente la usamos, ¿no? La perspectiva de género, las cuestiones de género, el cuestionamiento sobre el género y el poder es bastante reciente. Entonces él empieza a pensar cuáles fueron los impactos en estas cuestiones sociales y estos cambios sociales con respecto a la educación física. Y es lo que yo les contaba a ustedes, la primera reacción en gran parte de la población dedicada a la educación física fue la resistencia, ¿no? La resistencia por una configuración práctica ya acostumbrada, es decir, esta idea de, bueno, hay dos tipos de deportes, dos categorizaciones, hay dos tipos de juegos, hay dos destinatarios, un destinatario varón, una destinataria mujer, y entonces hay dos tipos de actividades que pensar. Entonces,
la historia de la educación física es que siempre tuvo mucho impacto en construir un tipo de feminidad y un tipo de masculinidad, como lo vimos en Romero Bress, y él lo cita a Romero Bress. Él va a hacer un recuento de los, para él, y esto es página 9, para él va a presentar distintas, digamos, instancias en este proceso de masculinización y feminización, distintas instancias o formas a las cuales se pegó la educación física según su mirada, por lo menos en inicio del siglo XX hasta lo que va del siglo XXI, ¿no? Entonces dice, bueno, la educación física siguió, ¿sí?, o adoptó diferentes prácticas evolucionando, ¿no?, a lo largo de su historia. La primer práctica o tipo de presentación que adoptó es la gimnasia militar, de la cual hablábamos la clase pasada, importada de las escuelas de gimnasia militar europeas, ¿no? Esta escuela francesa, escuela alemana, inglesa, etc. Esa fue la primera forma. Y esa forma, sí, por supuesto que colaboró a definir feminidad y masculinidad. Puntualmente para las mujeres todavía casi que no había cupo, no había lugar. O sea, en esa idea de formato de gimnasia militar la mujer ni siquiera entraba. Después aparecen, y es muy poco nombrado y está poco relacionado con nosotros. Quizás nosotros en educación física adoptamos un remanente de esto muy ayornado, que serían las prácticas en el medio ambiente o las prácticas en la vida, la naturaleza, como les decíamos en algún momento. Entonces, eso es muy reciente y son contenidos, porque hay un bloque que habla de prácticas en el ambiente natural. Nosotras lo vimos cuando empezamos el año, pero en algún momento tomamos bastante idea del escautismo. El escautismo o los scouts o el movimiento scout también es importado, por supuesto, más de América que de Europa. Este escautismo tiene también un tipo de movimientos bastante estandarizados que tenía que ver con la posibilidad de sobreponerse a los escollos naturales, hacer actividades al aire libre, actividades de trepa, actividades de destrezas. Tomaba algunos movimientos de esas gimnasias militares, pero lo que habría era la posibilidad de comunicarnos con el entorno natural e ir resolviendo problemas motrices para vincularnos o sobreponernos al entorno natural. Entonces, Yaradrosky arranca diciendo, esta educación física tomó distintas formas y todas estas formas, de una u otra manera, colaboraron para definir y para diferenciar lo que era la masculinidad de la feminidad. Entonces, aparece una primera forma que es la gimnasia militar, una segunda forma que es el escautismo, que quedó y sigue sosteniéndose como un tipo de educación no formal, ¿no? Las escuelas de scout, que creo que son muy valiosas, ayornadas, comprometidas con estas cuestiones de género también y demás, siguen existiendo. Y nosotros desde la educación física tomamos y fuimos como sosteniendo ciertos contenidos que serían los que hoy son las prácticas en el ambiente natural, ¿no? Bien, la tercera empieza siendo más interesante desde lo que nosotras vimos ya, que es, y lo leo textual, el Sistema Argentino de Educación Física. Y ahí aparece Romero Bress. Ustedes cuando lean el apartado que dice Sistema Argentino de Educación Física, lo sacan de taquito, ¿sí? No es necesario que memoricen nada de esto, sí que comprendan a grandes rasgos, porque él va distinguiendo distintos momentos de la educación física ligadas a distintas temáticas: gimnasia militar, escautismo, Sistema Argentino de Educación Física, actividades lúdicas, y Romero Bress es uno de los primeros que arranca con juego, y por último, el último gran tema con el cual se nos vinculó, que nos trajo muchos problemas, son los deportes, ¿sí? Y él marca
los deportes. Los deportes aparecen a partir de la década del 40, sobre todo acá, cuando Romero Brest se estaba jubilando o lo estaban jubilando. Ahí aparecen los deportes, pero aparece el deporte en el mundo. Aparece el deporte como una construcción social, aparece el deporte como un fenómeno masivo, como un fenómeno que puede llegar a ser popularizado, un fenómeno que empieza a convertirse en lo que hoy sería el deporte espectáculo, un fenómeno que empieza a ser televisado también, ¿no? Por eso gana masividad. La figura del deportista como un personaje diferente, como una profesión aparece. Bien, la posibilidad de hacer deportes. Piensen que ahí es donde el deporte empieza a aparecer ligado a la educación por los aportes que podía hacer a la educación. Aparecen programas deportivos, se expande en este país la cantidad de redes de sociedades de fomento, clubes sociales y deportivos. Lean los cartelitos de los clubes sociales y deportivos que tienen cerca de casa, ¿no? Y empiezan a aparecer estos primeros deportes. Igual los primeros deportes, y vuelvo al nombre de los clubes, hay un montón de clubes en este país que se llaman gimnasia y esgrima. ¿Por qué? Porque eran dos típicos deportes de la década del 40 y del 50. Y dos deportes individuales, ¿no? Gimnasia, que todavía tenía mucho de esa gimnasia bastante militarizada. Empezaba a arrancar la gimnasia deportiva. La gimnasia deportiva, deporte espectáculo maravilloso que nosotros vemos en los deportes, en los Juegos Olímpicos. Esa gimnasia deportiva es nueva, es de la década del 40, todavía no tiene 100 años, ¿no? Porque es esa gimnasia virtuosa, con elementos, maravillosa, con elementos, algunos grandes y otros elementos pequeños, pero más coreográfica, esa gimnasia que se empieza a mezclar con el baile, con la gracia, con la música. Esa gimnasia deportiva viene de una primer gimnasia militar, ¿no? Y muchos de estos de clubes de nuestro país se llaman gimnasia y esgrima porque eran los deportes que aparecían. Ahí, después de esta página 9 en donde él menciona estas 5 formas evolucionando de la educación física a lo largo de por lo menos la primera mitad del siglo XX, desde la gimnasia militar hasta los deportes, a lo último, hay un breve apartado de cada una en donde a mí me interesa que se queden con alguna idea. La educación física, él lo que nos trata de decir es que la educación física escolar toma en cada momento de estas pseudodisciplinas objetivos fundamentales y los lleva dentro de la escuela, es decir, agarra la gimnasia militar, saca algunas cosas importantes o que consideraba importantes y las aplica dentro de la escuela. Agarra el escautismo, saca contenidos y los aplica dentro de la escuela. Agarra el sistema argentino de educación física en su totalidad y lo aplica adentro de la escuela, y ahí es donde este sistema argentino de educación física se expande, ¿no? Y es este primer diseño curricular casi propio de la disciplina que Romero Brest tanta fuerza hizo para generar. En donde encuentre en el apartado del Sistema Argentino de Educación Física, por ejemplo, los 2 primeros renglones les leo: página 12, gimnasia estética para las mujeres y defensa personal para los varones. ¿Se acuerdan que hablábamos, no? Los varones, deportes de contacto y sobre todo deportes de combate, de lucha, y las mujeres no. Arranca toda esta mirada ya estética que después también avanza en esta gimnasia deportiva espectacular que conocemos hoy en día. Después se mete con la ludicidad. A la ludicidad la junta con el sistema argentino de educación física, porque Romero Brest fue vanguardista en esto de pensar en actividades lúdicas y meter juego, porque hasta él era todo gimnasia, y gimnasia bastante militarizada. Entonces él irrumpe fuerte con el juego dentro de la escuela, el juego en la clase de educación física, aunque fuesen 2 juegos distintos, juegos para varones y juegos para mujeres, ellos ya lo sabemos, pero él mete fuerza para el juego, y después aparece este fenómeno mundial del deporte y la gente queda maravillada con el deportista. Entonces todo el mundo quiere, quien podía, parecerse a este deportista, ¿no? En cuestión. Bien, avancen con este texto. Está todo marcado,
está con corchetes, está con algunas cuestiones importantes. A lo último habla de presente, página 16, si ustedes van avanzando, preguntas para analizar y modificar las prácticas educativas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las prácticas más inclusivas realmente? ¿Cómo podemos lograr las prácticas en educación física más participativas? Ahí aparece un poco el uso del lenguaje en la clase. A partir de la página 16 aparecen algunas cuestiones más didácticas que él se plantea y concretas para la clase de educación física, para observar en la clase de educación física si realmente es inclusiva o no y qué concepciones hay de base, qué lenguaje, qué palabras aparecen ahí, cuáles partes del cuerpo son más mencionadas, en dónde se hace hincapié en algunas palabras, qué connotación social tienen estas palabras, qué cambios empezamos a ver en el lenguaje. Y ahí aparecen una serie de preguntas que son interesantes para hacernos, que tienen que ver con esta historia. Después, fíjense que acá hay una coincidencia con lo que un poco veíamos del texto de Romero Brest. En la organización del plantel docente y otros aspectos de la vida escolar, y sabiendo que las mujeres predominan en la docencia argentina, 2 puntos, y se hace un montón de preguntas. ¿Las docentes predominamos en la docencia argentina? Sí, pero ¿ocupamos altas esferas de decisión? ¿Estamos en puestos jerárquicos que tengan que ver con la toma de decisión? Porque la toma de decisión de altas esferas son las que después se traducen en políticas educativas, diseño curricular, régimen académico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él hace como una especie de punteo, van a ver todas estrellitas que tienen que ver con muchos estudios sociales sintetizados, en donde nos da como algunas conclusiones de distintos estudios de lo que él observó en las clases de educación física, en los clubes, alrededor del deporte, en las esferas de decisión en la escuela, etcétera, etcétera, ¿sí? De esa parte no está marcada, estaría bueno que ustedes, porque la primera parte yo se las doy toda como traducida o acercada, mejor dicho, no traducida. De esa parte yo no hice ninguna marcas, pero son la gran mayoría en preguntas. Me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de leerlas y quedarse con alguna estrellita que le llamó la atención o con alguna pregunta que le llamó la atención. Vuelvo sobre la tarea. Página. Mucho bulto de página, pero no es extremadamente largo. Página 16 en adelante, 16 y 17, donde dice preguntas para analizar y modificar prácticas educativas, me gustaría que ustedes, aún así, pasándolas medio rápido como estoy haciendo yo, lean alguna de estas estrellitas, marquen alguna de estas estrellitas o preguntas porque a ustedes les quedó resonando y les hizo ruido, porque esas son las cosas que él encontró en distintos sondeos y en muestras de población a través de algunas hipótesis que se preguntó desde lo social, y qué de estas estrellitas o preguntas les hacen ruido a ustedes, ¿no? Todo gira en torno a la figura del varón, la figura de la mujer y distintas instancias sociales, sean escolares, sean políticas, sean instancias de práctica deportiva en otras instituciones, como por ejemplo los clubes, sea educación física en la escuela o sea deporte formal, ¿sí? Bien, les dejo un beso.